Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo. Para nosotros es un privilegio haberle tenido aquí y esperamos que el propósito del Señor sea mayor de lo que nosotros podamos entender. Nosotros no creemos en coincidencias y el hecho de que estén ustedes aquí es porque el Señor tiene un propósito para todos y cada uno de ustedes en este día. Así que me gustaría comenzar este tiempo de la palabra, primero orando al Señor, pidiendo su dirección, para entonces así poder exponer el mensaje que vamos a tener en esa noche. Así que si pueden inclinar conmigo sus rostros, vamos a orar y a pedir al Señor la bendición de este tiempo. Oremos. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, te alabamos y bendecimos y te damos gracias por quien tú eres, Señor, y por lo que tú has hecho, por lo que tú sigues haciendo y por lo que tú harás. Gracias, Señor, por tu palabra, por cómo nos instruye, nos enseña, Señor, nos muestra la verdad, nos muestra el camino hacia ti y el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo, el cual tomó esa copa que nosotros merecíamos, Señor, el cual tomó nuestro lugar en la cruz, y el cual nos dio vida cuando estábamos muertos. Padre, en esta noche queremos pedirte que tú hables a través de mí, que tu palabra, Señor, sea predicada y que tu Santo Espíritu obre en los corazones de cada una de las personas. Padre, permíteme ser simplemente un vocero, un instrumento tuyo, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Gracias, Señor, infinitamente, y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Como muchos de ustedes sabrán, esta es una noche especial. Nosotros hemos extendido la invitación a ustedes, nuestros amigos, familiares, compañeros, porque queremos compartir este tiempo con ustedes, pero también queremos compartir un mensaje. Si ustedes se habrían dado cuenta, el título de esta noche es Amor Inmerecido o Inmerecido Amor. Y es precisamente de eso que nosotros queremos hablar en esta noche. Cuando hablamos acerca del amor, nosotros estamos hablando de uno de los sentimientos más maravillosos y extraordinarios que el ser humano puede experimentar. Cuando pensamos en amor, es inevitable pensar en el amor que tiene un padre hacia su hijo, el cual sabe el hijo que no importa lo que necesite, su padre va a hacer todo lo posible para conseguirlo. O pensamos en el amor que puede tener el hijo hacia el padre, en saber de que ellos confían en sus padres 100% en las decisiones que ellos toman. También podemos hablar de ese amor que existe entre una pareja, entre un cónyuge y su cónyuge, un esposo y una esposa. Y hablamos de ese amor tierno, el cual consuela y apoya y nos hace sentir de que somos la persona más especial y más importante para esa persona. Y también incluso tenemos el amor entre amigos, el cual nos recuerda día tras día de que somos especiales y que somos personas apreciadas por nuestras amistades. Pero lamentablemente nada en este planeta es perfecto, o por lo menos no en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra. Y de igual forma el amor tampoco es perfecto cuando hablamos en términos humanos. Muy a menudo aquellas personas que nosotros amamos son las personas que traicionan nuestra confianza. Muy a menudo son aquellas personas las que nosotros pensaban que nos amábamos, las personas que resultan lastimándonos y abandonándonos cuando más lo necesitamos. Y tarde o temprano nosotros llegamos a descubrir que el amor, el cual muchas personas profesaban hacia nosotros, simplemente eran palabras vacías que se decían de la boca para afuera. Por esa razón nosotros, sintiendo el dolor de ese amor quebrantado, nosotros, por así decirlo, nos cerramos y comenzamos a condicionar nuestro amor. Y cuando yo digo condicionar, significa que tú, antes de yo amarte, tienes que comprobarme a mí que tú eres merecedor de mi amor. Antes de yo amarte, tú tienes que demostrarme de que tú no me vas a lastimar y que tú no me vas a herir. Y en pocas palabras, nosotros ponemos una condición en el amor, diciendo de que tienes que ganarte mi amor antes de yo entregártelo. Ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Es acaso esto el propósito del amor? ¿Acaso esto es todo lo que se trata el amor? ¿Acaso nos hemos conformado
con una pobre definición de amor? ¿Estamos satisfechos con este pobre y quebrantado concepto del amor? O le voy a hacer la pregunta, o habría la posibilidad, existe la posibilidad de que haya otra forma de amor más pura, más honesta, más desinteresada y más sacrificial. Existe verdaderamente el amor perfecto, el amor puro, el amor que no tiene ninguna culpa. Déjeme decirle en esa noche que yo creo que sí. Yo creo que tenemos una idea equivocada de lo que el amor es, en lo que el verdadero amor es, y creo que nosotros nos hemos desviado del diseño original del amor. Y para nosotros poder regresar a ese diseño, para poder regresar a, por decirlo así, a las raíces del amor, es necesario que nosotros miremos al autor, es necesario que nosotros miremos al arquitecto, al diseñador del amor, aquel cuya esencia dice amor, aquel cuya naturaleza es amorosa, y ese es nuestro Dios. Para poder entender lo que el verdadero amor significa, tenemos que entender la personalidad y el carácter de Dios. Y es por eso que en esta noche quiero invitarles a ustedes, si tienen una Biblia cerca de ustedes, si no pueden levantar su mano y uno de los hermanos se la llevarían, a que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Y en esta noche vamos a ver dos realidades del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un versículo, así que vamos a leerlo otra vez para que podamos entender verdaderamente lo que cada palabra nos está diciendo aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese versículo nos está hablando de la magnitud, del alcance, de la esencia del amor de Dios. Pero para nosotros poder entender lo que significa el amor de Dios, tenemos que entender lo que está diciendo este versículo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste del amor de Dios con nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo está poniendo el amor de Dios en perspectiva a nuestra condición de pecador. Y yo pienso que esto es un detalle sumamente importante que nosotros tenemos que tener pendiente. Para entender el amor de Dios tenemos que entender también nuestra pecaminosidad. Y le voy a dar un ejemplo. No es lo mismo que yo diga, yo amo a mi hermano, a yo decir, yo amo a mi hermano a pesar de que él haya robado dinero, que haya hurtado, que haya mentido y me haya culpado a mí de todas las cosas atroces que él ha hecho. No es lo mismo, porque ya en la segunda, conociendo la falta que había cometido mi hermano, ese amor que yo tengo por él tiene un mayor significado y tiene un mayor peso. De igual forma, el amor de Dios tiene un mayor peso y tiene más credibilidad cuando es visto a la luz de nuestro pecado, que es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué nos dice este versículo del pecado? Número 1, ¿qué es el pecado? Yo pienso que esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado significa en el idioma original, en el griego, fallar al blanco. Y tiene esta idea, tiene la idea de un arquero, el cual toma un arco y una flecha y apunta hacia un blanco, una mira. Pero cuando ese arquero suelta la flecha y trata de pegarle a blanco, falla por completo. Y esa es la esencia del pecado. El pecado es cada intento que tiene el hombre de ser la persona que Dios quiere que sea. Dios quiere que nosotros seamos así y vamos a tratar de llegar a ese punto. Sin embargo, cada vez que nosotros intentamos, simplemente fallamos. Cada vez que intentamos ser como Dios quiere, fallamos. Cada vez que queremos agradarle al Señor, fallamos. Y por ende nosotros pecamos y por ende el pecado viene siendo consecuencias sobre nosotros. La Biblia nos dice mucho acerca del pecado. De hecho, Romanos 5, capítulo 12, nos habla acerca del origen del pecado.
Oye lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué nos está diciendo este versículo? Nos dice aquí, número 1, que el pecado nunca fue el plan de Dios. Sí, el Señor sabía que íbamos a pecar, sí sabíamos que le íbamos a infringir, pero no fue el diseño de Dios crear el pecado. Dice aquí la Biblia que el pecado entró por un hombre, y ese hombre fue Adán, el primer ser humano creado, el único ser humano que fue creado perfecto con la capacidad de no pecar. Sin embargo, él desobedeció el mandato de Dios y pecó. Y dice la Biblia aquí que cuando él pecó, como consecuencia de ese pecado, vino la muerte. Pero esa muerte pasó de generación en generación. Y todo el que descendió de Adán y Eva también vino a heredar la muerte. Y es por esa razón que hoy en día también nosotros, lamentablemente, tenemos que experimentar la muerte. Vamos a funerales, vamos a velorio, por causa del pecado. Así que el apóstol está diciendo aquí que el pecado entró por un hombre al mundo y por ese pecado vino la muerte, y nosotros también hemos muerto porque nosotros también hemos pecado. Todos nosotros aquí en esa habitación, en ese templo, hemos pecado. Todos somos culpables. Hemos hablado mentira, hemos robado, nos hemos enojado, hemos sido orgullosos, hemos tenido pensamientos lujuriosos, posiblemente hemos sido corruptos, de un sinnúmero de cosas. Todos nosotros aquí en esa habitación no pueden negar que somos pecadores, no pueden negar que en algún momento u otro nosotros hemos pecado contra Dios. Pero ahí está la clave. Nuestro pecado es un pecado contra Dios. ¿Y qué significa esto? El pecado no es simplemente un error que nosotros cometemos, como muchas veces pensamos. No, wow, dije una mala palabra, discúlpame ya. Como que si eso lo va a arreglar todo. El pecado no es una mala conducta, una falta de código civil a la sociedad, una inmoralidad en la sociedad. Wow, mira ese pecado que vemos hoy en día. Sí, pero no se limita solamente a eso. Ni siquiera es una ofensa a nosotros, aquellos que profesamos ser cristianos. A mí me ha pasado muchas veces que yo estoy con un grupo de amigos que no son cristianos y uno dice una mala palabra, uno dice un chiste colorado y me dice, ay, perdóname, Eddie, perdóname. Ok, gracias por tenerme en consideración, pero no fue a mí que tú me ofendiste. No fue contra mí que tú infringiste ese pecado, fue contra Dios. De hecho, mira cómo dice el rey David en Salmos capítulo 51, versículos del 3 al 4. Mira lo que dice el rey David. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho todo lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto en palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo aquí David? David, con nosotros sabemos en las Escrituras, cuando él escribió esto, él se dio cuenta del pecado que él había cometido. Él había visto a Betsabé, la había visto desnuda, había tenido pensamientos lujuriosos, se llegó a ella, fornicó, adulteró, pero ella estaba casada. Y resulta que ella quedó embarazada, y para David encubrir ese pecado, lo que hizo fue que trató de engañar a su esposo Urías para que se acostara con Betsabé, y así ella pensara que ese hijo era de su esposo. Su esposo se negó, no quiso hacerlo. ¿Y qué hizo David? Bueno, mandó a su esposo a la guerra para que lo ponga en la primera fila y que después todo el mundo se eche para atrás, de manera que Urías fuera muerto. Y esencialmente Urías murió. Aquí nosotros vemos que David fornicó contra Betsabé, nosotros vemos que él engañó a Urías, él asesinó a Urías, y como consecuencia de esto, el hijo que le iba a nacer de ese pecado también murió. Y nosotros podíamos decir, wow, aquí vemos cómo David pecó contra Betsabé, contra Urías y contra su propio hijo. Sin embargo, David reconoce y pide perdón al Señor porque fue contra ti. Dios, solamente contra ti yo he pecado y mi pecado está delante de ti. Nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. Nosotros hemos ofendido a nuestro Creador con nuestro pecado. Y Eddie, una pregunta, ¿qué quiere decir eso que nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuál es la gravedad de este pecado? ¿Por qué tú dices que nuestro pecado
ofende a Dios. Y yo quiero explicártelo con una ilustración. Imagínense en este momento que yo, me voy a usar a mí de ejemplo, yo tengo unos padres los cuales se enorgullecen, por así decirlo, o uno de sus deseos en la vida es de tener su casa siempre limpia. Y desde la mañana cuando se levantan hasta el último momento, lo que ellos tratan es de mantener su casa limpia. Y todo lo que compran en la casa es para mantenerla limpia. Y todo su esfuerzo es para mantenerla limpia. Sin embargo, vengo yo un día que regreso de la práctica de fútbol y entro a la casa con los zapatos llenos de lodo y comienzo a caminar. Pero no entro solamente a la sala, no, déjame entrar a las habitaciones, déjame entrar al comedor, a la cocina, déjame entrar al patio otra vez, al closet, al sótano si tengo sótano y al segundo piso por si acaso. Y no solamente entro por la casa entera, sino que también vengo y me siento en los muebles. Todo sudado, todo sucio, lleno de lodo en el uniforme, vengo y me siento en esos muebles blanquitos de mi madre y de mi padre. Y no solamente veo que yo ensucio la casa, sino que también le invito a mi equipo de fútbol que estaba jugando conmigo, ven a mi casa, vamos a una película. No, Eddie, mira que estamos sucios, no importa, ven acá y siéntate, entren. Y ahí tú vienes los 12 personas entrando, todo con lleno de lodo y sucio. Cuando llegan mis padres y ven esta escena, ven cómo su casa ha sido destrozada, ven cómo su casa ha sido ensuciada, ven cómo su casa ha sido básicamente violentada, obviamente me llaman la atención, obviamente me reprimen y reclaman mi falta porque yo sé que lo que yo hice estaba mal. Sin embargo, ¿cuál es mi respuesta? Yo le escupo en el rostro, le escupo en su cara, de una manera autoritaria le grito y le digo, yo soy el hombre de la casa y yo hago lo que me dé mi gana. Y no solamente yo, sino como yo soy el hombre, déjame demostrártelo. Y yo quiero que todos mis amigos y todos mis compañeros de equipo hagan lo mismo. Y yo quiero que ellos vengan y te escupan en la cara y también te demuestren de que en esta casa ellos hacen lo que ellos quieran. Si ustedes fueran a pensar que ese sería yo, ¿cuál sería su imagen de mí? Seguro muchos de ustedes podían decir, wow, la verdad que Eddie es una persona bien malagradecida. La verdad que Eddie es una persona muy desobediente, ingrata, malcriado, irrespetuoso ante sus padres. Sin embargo, déjame decirle que todos nosotros hicimos eso. Todos nosotros hemos cometido esa falta. Todos nosotros hemos cometido tal rebelión contra nuestro Dios. Todos nosotros hemos hecho lo mismo contra Dios. Ensuciamos, menospreciamos y violentamos su santidad con nuestro pecado. Y no solamente lo hacemos, sino también lo hacemos a diario. Y muchas veces lo hacemos deliberadamente. Y muchas más veces invitamos a otra persona que vengan y hagan lo mismo también. Y venimos a ser igual que aquel joven en la anécdota. Nuestro pecado es un acto de rebeldía. Es un acto de sublevación contra la santidad y la pureza de Dios. Y es por eso que es una ofensa delante de Dios. Es por eso que nuestro pecado es un insulto ante la presencia de Dios. Pero no solamente es un insulto, sino también vemos en las Escrituras que nuestro pecado también acarrea consecuencias. Como así dice las Escrituras en Romanos capítulo 6, versículo 23, en la primera parte, que porque la paga del pecado es muerte. Y ese pecado que nosotros hemos cometido, ese pecado trae consecuencias. Dios tiene que castigar nuestro pecado. Dios tiene que castigar tu pecado y el mío también. Porque si Dios no castiga nuestro pecado, entonces Dios no es justo. Y si Dios no es justo, entonces no es Dios. Es necesario que Dios castigue todo el pecado de la humanidad. De cada persona que haya caminado en esta tierra, incluyéndote a ti y a mí, que hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Y cuál es ese castigo? Lo dice este versículo, la muerte. La muerte. ¿Qué es la muerte? La palabra muerte significa separación. Y entendemos eso porque cuando una persona muere, ellos quedan separados de nosotros. Ya ellos no están con nosotros, no están aquí en el mundo de los vivos, sino que ya ellos murieron. Pero la Biblia nos habla también de otra muerte, que es la muerte espiritual. Y es esa muerte que nos separa de Dios, es esa muerte que nos descalifica de estar ante la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y cuando dice todos, adivina qué,
nos incluye a todos nosotros aquí en esa iglesia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa separado, alejado, repulsado. Significa quítate de mi presencia porque tú eres un pecador. Nosotros hemos sido destituidos, pero también hemos sido condenados a la ira de Dios. Esta ira que nosotros veíamos en este video, esa es la ira que todos nosotros merecíamos. Estando separados de la gloria de Dios, nosotros fuimos alejados, fuimos echados a un lado porque éramos pecadores. Pero no solamente fuimos echados a un lado, sino que también que fuimos empujados a la ira de Dios. Y en vez de disfrutar de la gloria de Dios y de su presencia, ahora disfrutamos de su ausencia y también disfrutamos de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque nuestro pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. La manifestación más terrible, más dolorosa, más inimaginable de esta ira de Dios es un lugar en las Escrituras al cual se denomina el infierno. Y yo sé que algunos de ustedes en este momento van a decir, aquí viene Eddie a meterme miedo. No es miedo. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló más acerca del infierno que lo que habló del cielo, porque Él entendía la severidad y entendía también el peligro que incluía el infierno. De hecho, el infierno es un lugar diseñado para que Dios derrame toda su ira sobre nosotros que somos pecadores. Es un lugar donde nosotros sufriremos la consecuencia de nuestro pecado por toda la eternidad. Y es un lugar donde no habrá más esperanza, donde no habrá más oportunidad, donde no habrá ningún alivio, ningún reposo, ni ningún descanso, porque Dios va a caer todo el peso de su justicia sobre nosotros. Y Dios va a castigar todos y cada uno de nuestro pecado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Querido amigo que nos visita en esa noche, si hay algo que yo quiero que ustedes entiendan en esta noche es esto, y es que lo único que nosotros verdaderamente merecemos en esta vida es la ira y castigo de Dios. Lo único que tú y yo merecemos, y yo me incluyo porque yo soy el primero, es la ira de Dios. Yo no merezco el amor de Dios, yo no merezco su bondad, no merezco su perdón y mucho menos su misericordia. Lo único que nosotros merecemos es el castigo y la ira de Dios. No existe nada en ti o en mí que merezca el amor de Dios. Pero eso nos lleva a nosotros a la segunda característica, a la segunda verdad del amor de Dios. Y es que a pesar de que no hay nada en nosotros que merezca ser amado, aún así Dios nos amó. Como dice aquí en el versículo en Romanos capítulo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, aún en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aborrece al pecado, pero ama a su creación. Y es por esa razón que Dios que Dios demostró su amor. Y ese amor de Dios no es simplemente un concepto, no es una idea, un pensamiento filosófico. No es algo que nosotros nos inventamos para hacernos sentir bien o hacernos sentir como que, bueno, la vida es muy linda y todo va a salir bien. No, el amor de Dios es una realidad. El amor de Dios ha sido demostrado y ha sido comprobado. Dice aquí el versículo, más Dios muestra su amor. ¿Qué quiere decir muestra? Está diciendo que fue comprobado. No es algo que nosotros decimos de la boca para afuera. No son simplemente palabras en el aire de un te quiero, de un te amo. No, es un amor que ha sido probado, que ha sido evidenciado y que ha sido comprobado. Y ese amor tiene una evidencia, ese amor tiene un nombre y es Jesucristo. Yo tengo unos amigos, una pareja casada ya mucho mayores que yo, el cual yo respeto y admiro grandemente. Y ellos siempre me han contado su testimonio en diferentes ocasiones de cómo en una etapa de su vida el esposo estaba involucrado en lo que era apuesta, estaba involucrado en lo que es ciertos hábitos que disgustaban a su esposa. Y entonces cuando venían los problemas, su esposa se enojaba con él y él sabía que él había cometido un error porque él sabía que lo que él hizo no le gustaba a ella. Entonces, ¿qué él hacía? Bueno, al otro día él iba al supermercado y compraba un racimo de flores y se lo llevaba.
O iba a la tienda y le compraba un reloj y se lo llevaba. Y al otro día le compraba unos aretes y se lo llevaba diciéndole, mira, perdóname por lo que yo hice, te compré esto para remediar mi error. Pero llegó a darse cuenta de que eso que estaba haciendo simplemente no era un verdadero amor. Porque él decía, perdóname, pero sin embargo después, a la semana que viene, volvía haciendo lo mismo. Hasta que llegó un punto que le dijo, mira, yo no quiero que tú me regales más nada. Yo no quiero que tú me des más flores, yo no quiero que tú me des más aretes, yo no quiero que tú me des nada. Yo quiero que tú me demuestres que tú me amas. No que me lo digas, yo quiero que tú me lo demuestres con tus acciones. Y eso es lo que dice aquí este versículo que hizo nuestro Señor. Él demostró el amor que Él tenía hacia nosotros enviando a Jesucristo. Cristo Jesús es la máxima expresión del amor de Dios que existe en todo el universo y en todos los tiempos por haber. Desde el principio de la creación hasta el último día que tengamos aquí en esta tierra, Jesucristo va a ser la mayor manifestación del amor de Dios. Es por eso que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de que nosotros éramos pecadores, a pesar de que nosotros habíamos ofendido a Dios, le habíamos insultado, le habíamos escupido en su cara con nuestro pecado, y a pesar de que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, dice la Biblia que Dios nos amó. A pesar de eso, Él nos amó a nosotros, sin haber nada en nosotros que mereciera ese amor. Aún así, Él nos amó. Y prueba de eso fue que Jesucristo, su Hijo, vino aquí a la tierra. Dice la Biblia que nació de una virgen y que vivió una vida perfecta, sin pecado. Nunca se halló una falta en Jesucristo. Nunca se halló un tono de voz irrespetuoso. Nunca se halló un pensamiento inapropiado. Nunca se halló una rabieta o un desánimo o una desilusión o una depresión. Nunca se encontró ninguna maldad en Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia también que a pesar de que Él fue el único hombre perfecto que ha caminado sobre esta tierra, dice la Biblia que Él fue condenado como el peor de los pecadores. Dice la Biblia que Él fue enjuiciado, fue castigado injustamente, fue acusado de cosas que Él no hizo, pero todo era parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que entonces Jesucristo pudiera tomar mi lugar en la cruz. Cristo vino y no solamente murió por ti, pero murió en tu lugar. Cuando Jesucristo caminó con esa cruz en el hombro, era nosotros que merecíamos tener esa cruz. Cuando Jesucristo fue golpeado y fue azotado, esos eran los azotes que yo merecía. Cuando fue colocada una corona de espinas, esa era mi corona, la cual yo merecía por ser el rey de los pecadores. Cuando Jesucristo fue clavado en esa cruz y burlado y solo y desnudo y abatido, ese era mi lugar que Él tomó. Yo era la persona que merecía estar ahí. Tú también. Tú eras la persona que merecías recibir todo el castigo y toda la ira de Dios. Sin embargo, el Señor mostró su amor para con nosotros, que Él tomó nuestro lugar. Y en ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz clavado, que el Padre vio a su Hijo, no vio a Jesucristo como el Hijo perfecto, no vio a Jesucristo como Dios hecho hombre, no vio a Jesucristo como la única persona que se merece entrar al cielo, no, sino que Él vio en ese momento a Jesucristo como un pedófilo, lo vio como un mentiroso, como un ladrón, como un fornicario, un adúltero, como un orgulloso, como un depresivo, lo vio como un malagradecido, un orgulloso, lo vio como todos los pecados que tú y yo hemos cometido. Y es por eso que Jesucristo murió. Como decía el video, Él no simplemente murió, no. Él recibió la muerte que nosotros merecíamos. Jesús experimentó mi muerte, Jesús experimentó mi separación de Dios. Y no solamente murió por mí, sino que también murió en mi lugar. Pero Él no se quedó muerto, porque dice las Escrituras que al tercer día Él resucitó. Y cuando Él se levantó de los muertos, Él comprobó de que Él era el Hijo de Dios y era la única persona capaz de perdonar los pecados. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Él demostró su amor hacia nosotros. El motor que movió a Dios y a Cristo a hacer todo esto fue el amor que Él tenía por nosotros.
un amor que verdaderamente era inmerecido, que verdaderamente nosotros no teníamos ningún derecho de reclamar. Si Dios si Dios condicionara nuestra obediencia, condicionara su amor a nuestra obediencia, entonces todos nosotros estaríamos descalificados y desechados por completo. Sin embargo, esta es la maravilla del amor de Dios, que Él nos ama aún sin nosotros merecerlo. Y este es el amor inmerecido. Este es el amor inmerecido del cual nosotros hemos cantado. Este es el amor inmerecido del cual nosotros estamos diciendo a ustedes en esta noche, de que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. Sin embargo, para recibir ese amor de Dios, primero tenemos que clamarle a Él. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Y el castigo de nuestro pecado no lo sufriremos porque hemos recibido el sacrificio de Cristo. Hemos aceptado lo que Cristo hizo por mí y por ende dice la Biblia que nosotros vamos a tener vida eterna. Amigos que nos visitan, verdaderamente es un amor inmerecido, pero no es un amor imposible de obtener. Y en esta noche estamos aquí diciéndote que Dios te está mostrando su amor a pesar de nosotros ser pecadores, llamándote a arrepentimiento. Vamos a orar. Yo quiero que por favor cierren sus ojos, inclinen su cabeza. En ese momento queremos tener un tiempo de oración, que cada uno ahí en sus sillas donde están sentados, hablen con su Creador, hablen con Dios. Yo sé que hay muchas personas que han entrado aquí en este templo y ahora mismo están experimentando la ira de Dios. Ahora mismo están ofendiendo a Dios con su pecado y están de camino a la condenación del infierno. Sin embargo, el Señor le está diciendo a usted en esta noche que existe otro camino, el camino de Jesucristo. Si ustedes quieren recibir lo que llama la Biblia el regalo, el don de la vida eterna, dice la Biblia que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y tenemos que reconocerle como Señor y Salvador. Si alguno de ustedes en esta noche quieren recibir ese regalo en su corazón, no en voz alta, en su corazón, simplemente diga: Señor, yo reconozco que te he ofendido. Yo reconozco que te he ofendido. Yo reconozco que mi pecado está siempre delante de ti. Yo reconozco que merezco tu ira y el castigo del infierno. Sin embargo, también reconozco el sacrificio que hizo tu Hijo por mí en la cruz. Reconozco cómo Él tomó mi lugar y resucitó al tercer día. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que me salves. Yo te pido que me des el privilegio de salir de aquí sabiendo que yo soy un hijo o una hija tuya. Gracias, Padre, por amarme aun cuando yo no lo merecía. Gracias por mostrar tu amor en tu Hijo Jesucristo, aun cuando yo me rebelé y me puse en contra de ti. Gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu Hijo, Señor, y por lo que significa para nosotros. Y te pedimos, Señor, en esta noche que tú seas exaltado. Proclamamos ese amor que hemos recibido, pero te pedimos, Señor, de que otras personas aquí también puedan experimentar ese amor. Que ese concepto de amor terrestre que nosotros tenemos, ese concepto quebrantado del amor pueda ser reemplazado con ese sentimiento, con ese conocimiento del amor tuyo. Padre, nosotros te damos gracias y te alabamos por el sacrificio de tu Hijo Cristo en nuestro lugar. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.